Hola, bienvenidos a un nuevo Mates con Historia. Un placer estar nuevamente con ustedes. Los saludo acá desde la ciudad de Rosario, en los estudios de Conclusión TV, de la Asociación de Empleados de Comercio de Rosario, que gentilmente nos habilitan este espacio profesional que ya ustedes ya conocen. Hace ya varios meses que estamos grabando Mates con Historia aquí en Conclusión TV. Quiero agradecer, porque estuve por Córdoba días atrás, dando una disertación que habíamos puesto el flyer con los datos por si había algún interesado de la zona. Era una actividad presencial, fue grabada, ya vamos a ver si llegado el caso podemos subir ese video con las charlas, las conferencias sobre la crisis de Occidente, organizado por la Academia de Historia Federico Sanam de la ciudad de Córdoba. Gente que me ha recibido muy bien, que nos hemos conocido en los últimos años a raíz de Mates con Historia, son seguidores de Mates con Historia. Estuvo muy linda la charla, vamos a tratar de compartir algunas imágenes. Un primer panel con gente de la Academia de Historia, una intervención por parte del licenciado Manuel Zelaya, siempre con eje en la crisis de Occidente, y al final quien les habla con la propia ponencia y conferencia. Así que bien, se acercaron muchos seguidores de Mates con Historia a quienes tuve el honor de conocer personalmente. Nos hemos saludado, se han presentado, me han recibido con un gran cariño, con un gran asado la noche anterior, la noche del viernes, que disfrutamos mucho, con charlas sobre temas históricos, políticos, muy distendida, muy enriquecedora. Así que, bueno, para los que sigan Mates con Historia y sean de Córdoba, capital y zona aledaña, bien, busquen en redes a la Academia de Historia Federico Sanam. Compartimos una misma línea doctrinaria, ideológica, los mismos ideales. Son gente que quieren, gente joven sobre todo, lo cual a mí me genera una gran esperanza, una gran expectativa, que quieren trabajar seriamente desde la reflexión histórica, ¿no? Y ponerle el hombro al país para que vuelva a estar en el lugar que se merece. Así que un gran saludo y un gran agradecimiento a todos allí en Córdoba. Bien, retomamos la historia argentina y vamos a hablar, retomamos a San Martín. ¿Se acuerdan que lo habíamos dejado semanas atrás en la campaña a Chile? La campaña a Chile, las batallas de Chacabuco, de Maipú, su vínculo con Bernardo O'Higgins. Y ahora retomamos, porque la campaña libertadora ya va a enfilar su tramo final precisamente, que es la campaña al Perú. Es decir, el plan continental de San Martín consistía en evitar el choque a través, que era un frente como estancado, el del Alto Perú, años, ¿no? Allí, yendo y viniendo, y tomar Lima, la capital del virreinato del Perú, el corazón, podríamos decir, del poder realista, borbónico en América, pero haciéndolo a través del Pacífico. Es decir, embarcando las tropas del ejército de los Andes en buques. Ahora, hoy nos vamos a referir a esto específicamente. Y desembarcando lo más cerca posible de Lima. No va a ser en Lima, va a ser cerca de Lima, al sur, cerca de la ciudad de Pisco. Allí como fondo, ¿sí? Siempre la explicación, la estatua, es decir, esa es la estatua que homenajea, que rinde honores al general San Martín en la Plaza San Martín de Lima. En la Plaza San Martín de Lima está esa bellísima estatua ecuestre. A mí pude conocer Perú, Lima específicamente, hace varios años, y me llamó la atención, ¿no? Como argentino, esa generosidad, ese reconocimiento omnipresente en Perú, a la par de lo que está en la Argentina, por ejemplo, ¿no? Me llamó mucho la atención para bien. Y esto habla también de la hermandad de nuestros pueblos, la hermandad argentino-peruana, forjada quizá, o fortalecida quizá, dentro de lo que era el ámbito hispanoamericano, de siglos en aquellos años decisivos, ¿no?
1819, 1820, 1821. Dicho sea de paso, hoy es 29 de julio, así que ayer fue precisamente el aniversario de la independencia del Perú, 28 de julio de 1821, de modo que mi saludo humilde desde Rosario, Argentina, a los peruanos que eventualmente puedan observar este video. Vamos a ir de a poco, porque conviene detenernos en la cuestión de la flota que traslada las tropas del Ejército de los Andes desde Chile hasta el Perú. Hay alguna confusión respecto de los personajes. Vamos a referirnos a Lord Cochrane, que era un marino inglés, obviamente, ¿no? Había servido a la Marina Real Británica durante muchos años, una muy buena foja de servicios, Lord Cochrane, una familia aristocrática, como lo de Lord indica, y fue dado de baja de la Marina Real Británica. Estoy hablando años antes de estos episodios que vamos a relatar hoy, ¿no? Fue dado de baja por una situación medio confusa allí, no quedó muy claro alguna responsabilidad por parte de él. Y por su personalidad, ahora vamos a leer algo de la obra de Bartolomé Mitre, en la historia de San Martín, en la que describe, bien al estilo de Mitre, acá tengo, ¿no? Miren lo que es esto. Historia de San Martín, son 3 tomos, ¿no? Este es el tomo 2, edición 1888, una joya, ¿no? Una joya. Después vamos a hacer referencia a otro libro, porque vamos a leer parte de las memorias del general Jerónimo Espejo. El general Jerónimo Espejo, luego general, pero va a ser un oficial que va a integrar el ejército de los Andes y va a escribir una suerte de diario. Entonces hay de ese diario, ahora vamos a ver cuándo se publicó esto, datos muy curiosos, interesantes, reveladores, ¿no? Que vienen en algún sentido a desmentir algunas mitificaciones que se han hecho o simplificaciones. Yo les debo decir, a mí siempre me interesó la historia argentina, pero nunca me había concentrado en ver esta cuestión, ¿no? El vínculo, la relación, ¿qué hace Lord Cochrane acá? ¿Cuál fue su rol? Y me temo que últimamente se ha simplificado, en algunos casos de modo falaz, recurriendo a mentiras o a medias verdades, el rol, la vinculación entre Lord Cochrane y el general San Martín. Lord Cochrane va a ser contratado por el gobierno chileno. Yo les comentaba, se dedicó a la política, fue político en Inglaterra, ¿no? Y tras una vida muy azarosa, recala en las costas de Chile, viene con su familia, estaba casado con hijos. Y esa primera armada chilena, de hecho, la Armada de Chile, la institución, la Armada de Chile, lo reconoce a él como un poco el fundador de la Armada chilena. Un poco como nosotros en Argentina reconocemos la figura del almirante Guillermo Brown, que era irlandés, no era inglés, el almirante Guillermo Brown, un poco como el padre de la Armada Argentina. Bueno, Lord Cochrane tiene ese sitial, llamémosle así, respecto de la Armada de Chile. Entonces, para no alargar esta introducción, porque se habla, por ejemplo, ¿no?, de que durante la ocupación por parte del Ejército de los Andes en la toma de Lima, se va a lograr la toma de Lima, un par de meses después de haber desembarcado el ejército al sur, en la zona de Pisco, en la bahía de Paracas, cercano a Pisco, la ciudad de Pisco, que San Martín se robó el oro, el tesoro de la Real Hacienda, así, una simplificación. Yo me puse a investigar. De hecho, les pido a los que tengan algún dato concreto, ¿sí?, documentado, de autores serios, no algo que circula, un bulo que circula allí por internet, no, de eso les pido que se abstengan. Algún dato serio, porque en general los historiadores no refieren un episodio así como el robo del tesoro. Ahora, yo y para hacer una comparación, ¿no?, porque estuve buscando la campaña de Thomas Cochrane en el Pacífico, entrada en Wikipedia, y di con un artículo que lo escribe un señor Angelo Salvatore en un sitio hispánico, o hispanista para hablar con más precisión, cuyo título es ¿Quién se llevó el oro de América? ¿Quién se llevó el oro de América?
Angelo Salvatore, y fíjense, porque me gustaría que esto sea tomado en consideración para deslindar cuestiones y no creer cosas que son inverosímiles, ¿no? Dice este autor: los cálculos más aproximados arrojan la escalofriante cifra de cerca de 1 billón de euros, así redondito, para el valor de las reservas de oro y plata que había en las haciendas reales de las Españas en América, de las que se apoderó Inglaterra gracias a Simón Bolívar, San Martín y los demás partícipes con ellos. En total, acá dice, en 1822 había 40 toneladas de oro de la Real Hacienda en Lima. ¿Ok? Y dice lo siguiente, yo para que tengan en cuenta, y vamos a ver si lo que se dice acá es cierto. San Martín asumió el 3 de agosto de 1821 el mando y el poder del Perú con el título de protector. Renunció al protectorado del Perú el 20 de septiembre de 1822. Su gobierno duró, por lo tanto, 1 año, 1 mes y 17 días. ¿Cuáles fueron los actos más significativos de su gobierno? Se pregunta este autor, insisto, Angelo Salvatore. Si ustedes buscan, no tengo ahora el lugar del sitio donde está subido esto en internet, Tesoro de Lima robado o apropiado por Inglaterra, les va a saltar esta nota. Lord Cochrane, el jefe de la flota, se apoderó de todos los fondos del gobierno peruano, Tesoro de la Real Hacienda, entre paréntesis, y de fondos particulares de Lima que San Martín había resguardado en los buques peruanos, dice acá, buques peruanos, no sé, supongo que será o se referirá a los buques españoles que estaban en el Callao, en el puerto del Callao. Jerezana, La Perla y La Luisa, esos 3 buques. En ningún otro lado yo encontré que hubiera barcos españoles con estos nombres. Quiero aclarar porque hice esa búsqueda, ¿no? No lo encontré. Para evitar, ¿por qué el Tesoro de Lima habría estado colocado allí exprofeso por parte de San Martín en buques de guerra, tomados a los españoles? Para evitar que cayeran en poder de nuestras fuerzas patriotas, dice el autor, reales, en caso de que éstas tomasen la ciudad de Lima bajando de la sierra peruana. Efectivamente, va a haber un periodo de varios años en los cuales los realistas abandonan Lima, pero se repliegan a las ciudades de la sierra, como llaman los peruanos, es decir, Ayacucho, en fin, ¿no? Y acá dice algo curioso, dice, sin entrar a considerar justificaciones, explicaciones o excesos, tenemos lo siguiente: tan inmensa cantidad de caudales colocados en 3 buques fueron fácil presa de Lord Cochrane, quien parte inmediatamente hacia Londres. Bien, esto último es falso. Es decir, si ustedes entran a los libros, vamos a ver algunos, o a Wikipedia, insisto, busquen por campaña de Thomas Cochrane, la campaña en el Océano Pacífico, les va a surgir un elemento que habla de que, primero, que era materialmente imposible que esos buques partieran inmediatamente hacia Londres, deberían haber ido hasta el extremo sur, hasta el Cabo de Hornos, tomar el Atlántico y llegar hasta Londres. Lo podrían haber hecho, pero la flota al mando de Lord Cochrane, que era una flota chilena, el pabellón de la flota era la bandera chilena, no eran buques ingleses, comandados por un inglés, sí, a quien se contrató para que actuara como almirante de la tropa, a los fines del traslado de Chile a Perú del Ejército de los Andes, sí, pero no eran buques ingleses. Se quedaron operando y de hecho van a hacer una expedición hasta California. No partieron inmediatamente a Londres llevando ningún tesoro, del cual les pido encarecidamente que me den más precisiones documentales. Por ejemplo, para hacer una comparación, cuando los ingleses toman Buenos Aires en 1806, estamos hablando de muchos años antes, hemos analizado las invasiones inglesas, ahí sí hay un registro documental de que se apoderan del tesoro del virreinato del Río de la Plata a la altura de Luján, por delación o por filtraciones que hacen algunos colaboracionistas criollos con los británicos que ocupaban. Estamos hablando de la primera invasión, hubo 2, 1806, 1807, esto ocurre en 1806.
Se incauta el tesoro del virreinato del Río de la Plata en 1806 y Beresford, el comandante británico, lo sube a una fragata británica y lo despacha a Londres. Llega a Londres en una fecha concreta, 17 de septiembre de 1806, y es depositado con todos los honores, está registrado en los diarios de la época, en la bóveda del Banco de Inglaterra. Por tanto, ahí sí hay un elemento concreto y documentado. Pero con el famoso Tesoro de Lima, que según este autor, con complicidad de San Martín, Lord Cochrane se habría llevado directamente a Londres, no existen datos documentales que avalen o reafirmen esta afirmación, ¿sí? La flota al mando de Lord Cochrane seguirá en el Pacífico durante años. Seguirá en el Océano Pacífico durante años. ¿Qué dice Wikipedia? Ustedes miran, bueno, Wikipedia, bueno, pero a veces ayuda, ¿no? Insisto, yo no he encontrado autores que se hayan detenido a investigar seriamente este episodio. Y me parece importante deslindar cuestiones para separar la paja del trigo de entrada, ¿sí? Tras el repliegue del virrey José de la Serna a la sierra peruana, Cochrane, luego de varios ataques a otras zonas del litoral, mantuvo el tercer bloqueo naval del Callao, apoyando el asedio por tierra del ejército de San Martín, que termina con una capitulación de su comandante, el general José de la Mar, durante el sitio, siendo ocupado por el Ejército Unido Libertador del Perú. Con posterioridad a la toma de Lima y la rendición del Callao, Cochrane abandonaría el Perú, pues tendría varios altercados con el general San Martín debido al no pago de la escuadra y por los intentos de este último de unificar la escuadra libertadora con la nueva escuadra del Perú. Este es un dato que después se va a repetir, donde vamos a leer después otros libros. Eran barcos chilenos. ¿Se acuerdan que yo vengo comentando? El plan de emancipación continental de San Martín era continental. No era para balcanizar, sino que era para mantener la unidad, al menos virreinal, de la España, de la cual nos emanciparíamos políticamente, ¿sí? Entonces, había una idea, siendo que él estaba en combinación con O'Higgins y que los buques comandados por Lord Cochrane pertenecían al Estado chileno, de que esos buques, sumados a los realistas capturados en el Callao, constituyeran una armada peruano-chilena unificada. Eso es a lo que se refiere, eso ocurrió. Finalmente no se va a concretar, quiero decir, pero el plan existía. Esto llevó a fuertes discusiones, este plan, entre Cochrane y San Martín, y provocó la acción del primero de tomar los tesoros públicos depositados por San Martín a bordo de una goleta Sacramento en el puerto de Ancón. No es ninguna de estas tres, no son tres naves, Jerezana, La Perla y La Luisa, es una goleta llamada Sacramento, anclada en el puerto de Ancón. Cochrane solo se limitó a tomar el sueldo para los marinos con el objeto de apaciguar y evitar un motín de sus hombres y dejó intacto el resto del dinero, dice Wikipedia. San Martín, por lo sucedido, ordenó que la escuadra de Cochrane se retirara de la costa del Perú sin permitirle suministros. Si esto es así, no veo que podamos hablar de una suerte de sociedad comercial para quedarse con ningún tesoro de Lima entre San Martín y Cochrane, me parece a mí. Y lo que vemos es, digamos, un aventurero. Ahora vamos a ver cómo caracteriza Mitre a Cochrane, ¿no? Y alguien que quería mantener el orden y, bueno, le pone límites. Cochrane se marchó de las costas peruanas para perseguir a los tres últimos buques de guerra realistas, las fragatas Prueba, Venganza y la corbeta Emperador Alejandro. Esta persecución lo llevó a las costas de California, donde la independencia de México y la presencia de la escuadra chilena permitió a las autoridades proclamar la independencia de California ante el regocijo de la población de la ciudad de San José. Luego se retiró del lugar para proseguir en la captura de los últimos buques realistas, etcétera, etcétera. Bien, por tanto, no hubo ningún inmediato viaje a Londres de ninguna armada al mando de Cochrane, permaneció en la
como teatro de operaciones en el Océano Pacífico, con estas desavenencias con el general San Martín, que por otro lado también están explicadas por Mitre, y también surge de otros libros, y lo de el tesoro de la Real Hacienda en Lima, habría que preguntarse por otro lado, cómo fueron tan tontas las autoridades virreinales, supuestas defensoras de la hispanidad frente a la avanzada liberal masónica porteña, chilena, de San Martín, fueron tan incautas de dejarle el tesorito ahí, en Lima, para que se lo apropiaran. Si después van a estar 4 años resistiendo en Ayacucho, ¿no se llevaron el tesoro consigo? Pregunto, es una pregunta que creo que debemos hacernos, ¿no? En fin, para tratar de evitar hacer terraplanismo histórico, ¿sí? Que es algo que a mí sinceramente no me tienta, y para no distraernos con cuestiones que no están documentadas, son falsas, ¿no? Me quedo con esa imagen de fondo, la de los peruanos patriotas que reconocen en el general San Martín a alguien que tuvo ideales, que lo llevó a la práctica, que se jugó su vida, su pellejo, su honor, y que ha hermanado felizmente a nuestros dos pueblos a lo largo de los tiempos, ¿no? Incluso con episodios muy recientes como la Guerra de Malvinas, la ayuda peruana a la Argentina durante el conflicto de Malvinas, en fin, daría para otro mate con historia. Me habrán escuchado hablar y decir que Mitre, al escribir los 3 tomos de historia de San Martín, lo hace con un interés ideológico también. Nos oculta a ese San Martín que tenía ideas políticas muy claras, y lo deja a San Martín bien parado, pero como un genio estratégico militar, y nada más que eso, lo cual no es poco, claramente, ¿no? Y lo hace muy bien Mitre, esa descripción de una parte del general San Martín, la parte estratégica y militar castrense. Y tratando de preparar este Mates con Historia, di con una parte en la que él caracteriza a Lord Cochrane, que quiero aclararles. Luego de este periodo, entonces ya no era miembro de la Marina Real Británica, Lord Cochrane, había sido dado de baja. Comanda una flota rentada y equipada por el gobierno chileno, con pabellón chileno, ¿sí? Con pabellón chileno. Va con una oficialidad británica, por supuesto, sí. Al frente de cada una de estas 7, 8 naves, ahora las vamos a mencionar, ¿sí? ¿Cuáles eran las naves? Coloca gente de su confianza, que eran marinos ingleses como él, ¿sí? La marinería, los marineros son chilenos en su mayoría, en su mayoría son chilenos, adiestrados, preparados para esta expedición. Y el grueso, o lo que corresponde a estas naves, es el traslado del ejército de los Andes, 5.000 hombres aproximadamente, desde la travesía, desde Valparaíso hasta Pisco, Perú, que después vamos a ver cómo lo cuenta Jerónimo Espejo. Dice Mitre, era Lord... les quiero decir, después de estar en Chile, va a pasar a prestar servicios a la Marina del Brasil, que está en su proceso de independencia contra Portugal. Durante 2 años, Lord Cochrane va a estar en Brasil. A todo esto nunca volvió a Londres en este periodo, ¿no? Y años después, Lord Cochrane va a ser el almirante al mando de la Marina griega, en su propia lucha por la independencia. Era Lord Cochrane el tipo ideal del héroe de aventuras extraordinarias, dice Mitre acá, Historia de San Martín. Como el Teseo de Plutarco, el Hércules de la fábula o el Aquiles épico, diríase que fue el engendro de alguna diosa liviana de la mitología que incorporara su fuego sagrado a la arcilla humana. Mitre tenía este estilo, ¿no? Era muy poeta, dicho sea de paso. Alma soberbia que no admitía la superioridad de nadie, ni aún de la Asamblea Soberana de su patria, como se ha visto, ¿no? Por eso también se va de un portazo, de la propia Inglaterra. Naturaleza poderosa, ávida de acción y de emociones y presa de apetitos complicados. Figura atlética cuya varonil belleza con rasgos de enérgica fealdad realzan luces resplandecientes contrastadas por sombras que las oscurecen. Era uno de los primeros entre los
los héroes de la primera marina del mundo y fue el primero sin disputa en los fastos navales de la independencia de 3 naciones sudamericanas. Pero este genio singular, animado por la potencia individual que domina los acontecimientos dentro de una determinada esfera de acción, no dominó nunca su propio destino, ni fundó escuela siquiera para prolongar su espíritu en la posteridad. Dotado de notables facultades intelectuales y morales, aunque sin talentos políticos, ni método en sus operaciones, llevó a cabo hechos prodigiosos sin conquistar en la historia esa página comprensiva que da una significación moral y una potencia intelectual a las acciones humanas. Héroe universal por el dilatado campo de sus hazañas marítimas y por las diversas banderas que en ambos mundos adoptó como suyas, ¿sí? Era un profesional de la marina, llamémosle así, que iba a donde lo contrataran. ¿Está queriendo decir eso? Cosa que aparentemente fue así. No tuvo patria ni se identificó por el amor con los pueblos que después han levantado estatuas a su fama póstuma. Su patria lo repudió Inglaterra, lo repudió con ira y menosprecio, y él se separó de ella maldiciéndola como una prostituta. Mitre dice esto. Se ve que lo estudió a fondo el personaje de Lord Cochrane. Y no olvidemos que Mitre, para hacer la historia de San Martín, tuvo acceso al archivo de San Martín, a los papeles reservados del Libertador. De Chile, del Perú, del Brasil y de Grecia se alejó con enojo, después de contribuir en primera línea a su independencia, y en su testamento histórico los estigmatizó. Hay unas memorias, que no he leído, pero sé que hay unas memorias de Lord Cochrane. No sin razón para ella, como ingratos, estimando en oro, como una mercancía, el precio de sus trabajos. Y en fin, continúa la caracterización bien con el estilo propio de Bartolomé Mitre. Y cada tanto miro la hora para no excederme demasiado. Y vamos a este libro, que también es otra joyita, fíjense, San Martín en la historia y en el bronce. San Martín en la historia y en el bronce es una edición hecha por encargo del gobierno del general Perón en 1950. El año 1950 fue declarado oficialmente, durante el primer gobierno de Perón, año del Libertador General San Martín. Hubo toda una puesta en valor, diríamos, en 1950, a los 100 años del fallecimiento del general San Martín, de la figura. Hubo una gran cantidad de actos oficiales, de publicaciones especiales destinadas a que el pueblo argentino al menos conociera un poco más en detalle la figura del prócer, ¿no? Y de ahí este libro, que es una compilación de artículos o de trabajos en torno a distintos aspectos de la vida de San Martín, ¿no? Hoy nos vamos a tomar un poquitito de tiempo para leer. El autor fue, como les dije, el futuro general Jerónimo Espejo, ¿no? Argentino, La Expedición Libertadora del Perú, así se llama, y en donde él relata, esto está publicado, ya les digo bien, acá aparece al final, Apuntes históricos sobre la Expedición Libertadora del Perú, Buenos Aires, 1867. Porque termina Espejo acá su relato sobre lo que fue el embarque de las tropas del Ejército de los Andes en Valparaíso, la travesía por mar, ahora muy interesante, el desembarco. Dice, aquí suspendo por ahora la continuación de estos apuntes por temor a fastidiar con la monotonía de una materia que a mí mismo me cansa. Y como diciendo, la seguimos la próxima, ¿no? Muy bien, me pareció muy lindo. Acá vamos entonces, acá reafirma que los barcos son de lo que constituye la Armada chilena y que tenían pabellón de Chile por iniciativa de Bernardo de O'Higgins, una vez consolidada y ya declarada la independencia política de Chile, ¿no? Septiembre de 1818, tras la confirmación de la victoria en Chacabuco a través de la batalla el 5 de abril de 1818 de Maipú, que le dedicamos un Mates con Historia específico, ¿no? Dice lo siguiente, Jerónimo Espejo: una vez contratados los transportes que debían formar el convoy
y resuelto definitivamente el número de la fuerza expedicionaria, se procedió a hacer la distribución de los cuerpos en proporción a las toneladas que cada buque medía. A esto se siguió el reparto de los buques en 3 divisiones y combinar la cantidad de fuerzas de las 3 armas que cada uno condujera, con concepto a que cada división tuviese lo necesario para maniobrar independientemente si así conviniese. Varios días ocupó la repartición a que yo pertenecía en el Estado Mayor, en cálculos y más cálculos que se hicieron, se reformaron y se repitieron tantas y tantas veces, hasta que al fin se acertó con los números proporcionales entre el tonelaje de los buques, la fuerza, el material y los repuestos que estaban preparados. Y una vez resuelto ese problema, de laboriosa combinación y aprobado por el general San Martín, las divisiones quedaron arregladas en la siguiente forma. Primera división de vanguardia, al mando del coronel del regimiento de granaderos a caballo, don Rudecindo Alvarado. Segunda división del centro, cuerpo principal del ejército, al mando del señor coronel mayor, don Juan Antonio Álvarez de Arenales. Tercera división de retaguardia, a las órdenes del coronel del batallón número 5 de Chile, don Francisco Antonio Pinto. Bueno, hay infinidad de detalles que no me voy a extender porque sería muy largo, ¿no? Para quien le interese la cuestión logística, de abastecimiento, de formación de cuerpos del Ejército de los Andes, al momento de una operación, bueno, imagínense ustedes, quiero compararlo con la invasión a Normandía, el desembarco de las tropas aliadas en Normandía, en fin, estoy imaginando operaciones logísticas de gran envergadura, ¿no? Este diario de Jerónimo Espejo, y debe haber seguramente otras obras, es muy recomendable. ¿Cómo se bancó económicamente este traslado? Estamos hablando de 5.000, 6.000 hombres, ¿no? Entre los principales preparativos de la expedición debía contarse como de primera magnitud el abasto del ejército durante la navegación y primeros días de desembarco. Nada podré decir si este ramo fue sujeto a licitación por el gobierno de Chile o si fueron invitados algunos acaudalados propietarios o comerciantes del país, porque en mi corta edad y clase subalterna de esa época no me ocurría la idea de investigar semejantes cuestiones, ni después he oído la más leve referencia a ellas, pero sí puedo afirmar, porque fue un hecho que vi y tuve muchas ocasiones de cerciorarme, que los contratistas de este ramo fueron 3 comerciantes argentinos en sociedad. Juan José de Zarratea, Juan José, no Manuel, hemos hablado de Manuel de Zarratea, bueno, Juan José de Zarratea, José de Riglos y Estanislao Lynch, y ellos proveyeron los buques del convoy de toda clase de víveres, frescos y secos, y si mal no recuerdo, continuaron con este cargo por 7 meses más o menos. Estos señores contribuyeron con este servicio a que la causa de la independencia quedase implantada desde el Cabo de Hornos hasta el Ecuador. Y vamos a la parte del embarque. El día 19 de agosto, al amanecer, dio principio el embarque del ejército, pues todo lo había previsto y mandado preparar el general. Planchadas a manera de muelles en la ribera del mar, estamos hablando de Valparaíso, ¿sí? El puerto en Chile. Grandes lanchas de las de descarga de la aduana y botes para que las remolcasen hasta el costado de los transportes, de suerte que así que un batallón llegaba formado a la plaza del resguardo, cada compañía desfilaba a una de las planchadas y simultáneamente se embarcaban con sus oficiales en sus puestos, sin confusión y sin detenerse por ningún motivo. Todos los cuerpos verificaron su embarque en ese mismo orden, menos el batallón de infantería número 2 de Chile, que se hallaba en la provincia de Coquimbo, completando su remonta y su instrucción. El parque, toda clase de repuestos, el parque son las armas, ¿sí? Toda clase de repuestos y los caballos se habían embarcado en días anteriores. El día 20 se embarcaron los últimos restos que quedaron en el anterior, la Intendencia y Comisaría de Guerra, el Estado Mayor y el Cuartel General, rompiendo la marcha al convoy entre 2 y 3 de la tarde, con una salva general de artillería que contestaron los castillos del puerto
día de San Bernardo, aniversario del natalicio del Supremo Director de Chile, general don Bernardo de O'Higgins. Como los buques de guerra de la escuadra eran 7, ahora vamos a ver cómo se llamaban, la numeración de los convoy principió por el número 8. Todos los transportes estaban marcados con número de orden que se les había pintado a ambos costados de color blanco sobre el fondo negro que generalmente se da a todo casco de buque y de un tamaño de 6 a 8 pies para que pudiera verse desde distancia con el anteojo y por él conocerse qué buque era. Y bueno, menciona allí, ¿no? La fragata Emprendedora llevaba 1.280 cajones de cartuchos, de fusil a bala y 1.500 bultos de parque. El bergantín Potrillo, en que iba el comandante del parque, capitán don Luis Beltrán, supongo que se debe referir a Fray Luis Beltrán. Fray Luis Beltrán era un fraile franciscano que era especialista, lo hemos mencionado, hay una localidad al norte de Rosario, cercana a San Lorenzo, donde tuvo lugar la batalla de San Lorenzo, que se llama Fray Luis Beltrán, especializado en cuestiones de fabricar pólvora, municiones, todo lo que tuviera que ver con la artillería, ¿no? Por eso lo vinculo porque está mencionado acá, ¿no? El comandante del parque de artillería, don Luis Beltrán, llevaba 1.400 cajones de municiones de infantería y caballería. Y bueno, va mencionando el contenido de cada uno de estos barcos, ¿no? ¿Quiénes eran los comandantes del ejército embarcado en Valparaíso? El cuartel general, por lo menos, porque está el Estado Mayor, en fin, pero el cuartel general. Jefe de la expedición, el excelentísimo señor capitán general don José de San Martín. Generales de división, coroneles mayor don Juan Antonio Álvarez de Arenales y don Toribio de Luzuriaga. Secretario de guerra y auditor, teniente coronel don Bernardo Monteagudo. Yo desconocía que Monteagudo hubiese tenido grado militar, me acabo de enterar cuando leía esto, ¿no? Secretario de gobierno don Juan García del Río. Secretario de Hacienda don Dionisio Vizcarra. Auditor general de Marina don Antonio Álvarez de Jonte. Oficial primero de Secretaría, don Salvador Iglesias, edecanes de su excelencia, coroneles don Tomás Guido, y don Diego Paroicien, capitán don José Caparrós y teniente segundo don José Arenales. Es así, meticuloso, detallista, quizá un poquito denso o demasiado minucioso para el gusto de alguno, pero insisto, un documento muy valioso. Hoy nos detenemos en este aspecto, ¿no? La flota y la travesía y el desembarco. Vamos a dedicar un próximo Mates con Historia, cuando retomemos Historia Argentina, a lo que fueron las tentativas de paz por parte de San Martín, sus reuniones con el virrey, con las tropas realistas, tratando de llegar a una solución, a un acuerdo, evitar derramamiento de sangre inútil de este lado del Atlántico. Evitar que cundiera en América o siguiera produciéndose en América lo que estaba ocurriendo para esta época con el levantamiento, el trienio liberal en la propia península, una guerra civil en la península. Lo vamos a ver aparte, Continúo con lo de Jerónimo Espejo y vamos, cerrando. Consignados, ¿cómo quedan los datos que he considerado suficientes a dar un conocimiento de la fuerza terrestre? Me creo también en el deber de hacer una mención, por ligera que sea, de la marítima, en el deseo de completar el cuadro de la expedición libertadora. Mas como el ramo de marina no era de aquellos que estaban en contacto con la oficina en la que yo servía, cuando además ambas fuerzas operaban separadas por obstáculos o distancias como es de suponerse, muy lejos estoy de lisonjearme de la exactitud que me proponía. No obstante esto, y a falta de documentos oficiales en la materia, procurando los más prolijos y veraces, creo haberlo conseguido combinando los que pueden considerarse como más auténticos: las memorias de Lord Cochrane, la cita acá, Espejo, las del general Miller, la historia de Salaberry, que se refiere a la memoria de Stevenson, y otros papeles o escritos en esa época que son de dominio público. La escuadra, compuesta de 7 buques de guerra, todos ellos bajo el pabellón de la República de Chile, repito, para algunos que...
La escuadra, compuesta de 7 buques de guerra, todos ellos bajo el pabellón de la República de Chile, marchaba a las inmediatas órdenes del vicealmirante Lord Cochrane y su composición era la siguiente. Bueno, el navío San Martín, 64 cañones, la fragata O'Higgins, 50 cañones, la fragata Lautaro, 48 cañones, la corbeta Independencia, el bergantín Araucano, el bergantín Galvarino y la goleta Moctezuma. En total eran 231 cañones, el poder de fuego, y 1928 tripulantes. El navío San Martín era la capitana del convoy y a su bordo iba el jefe de la expedición, el general San Martín. La fragata O'Higgins era la capitana de la escuadra y como tal iba en ella el vicealmirante Cochrane. Esta fragata antes había pertenecido a la escuadra española bajo la denominación Reina María Isabel, pero fue apresada el 28 de octubre de 1818 en el puerto de Talcahuano por el contraalmirante don Manuel Blanco de Encalada. La goleta Moctezuma, por ser de construcción fina y muy velera, era el buque correo para avisos y órdenes entre el convoy y la escuadra, como para cualquier reconocimiento, comisión, etc. Y bueno, continúa detallando la cuestión estrictamente naval. Vamos a otros detalles. En la noche del día 6 al 7, creo que estamos en el mes de septiembre, había hecho de 1820, si mal no calculo ya, me confundo a veces con los años, perdón, había hecho el convoy su bordada en la vuelta de afuera como de costumbre y en la que a la madrugada dio sobre tierra, se descubrió el morro de Sangayam que se eleva de la isla del mismo nombre. Como a las 11 de la mañana del mismo día entramos en el canal de Sangayam, que lo forma la isla y una punta de la tierra firme, y a poco andar nos encontramos en la bahía de Paracas, ensenada que queda a 3 leguas al sur del puerto de Pisco. Este había sido el paraje elegido por el general San Martín para el desembarco de la expedición, punto que para todos había sido un secreto. Quien únicamente pudo conocer el punto elegido para el desembarco de la expedición quizá fue Lord Cochrane, ya porque le correspondían las precauciones contra toda tentativa de la escuadra española, ya porque de él debieron nacer las explicaciones y detalles de los puntos aparentes de la costa, por haberlos examinado y reconocido todos en el año anterior. Así fue que a las 6 de la tarde del día 7 se dio la orden al convoy de fondear en la ensenada, y el contento se dibujó en todos los semblantes al ver que estábamos próximos a volver a pisar tierra firme. Enseguida se hicieron señales a los cuerpos que se preparasen a desembarcar y sin más espera se procedió a armar jangadas de pipas y barriles vacíos que se llevaban con ese objeto para facilitar la celeridad del desembarco de la tropa que con solo los botes y lanchas de los transportes no se habría podido conseguir. Ahora cuenta anécdotas llamativas, significativas. ¿Cómo fue esto de la recepción de la gente? ¿Se encontraron con resistencia? ¿Hubo resistencia armada? ¿Cómo reaccionó la población civil, si es que la hubo, ante el desembarco del ejército de los Andes? El día 8 de septiembre a las 4 de la mañana empezó el desembarco. Primero se echó a tierra una compañía del batallón número 11 como de avanzada o descubierta de la costa para explorar el campo si había alguna emboscada o fuerza enemiga que se opusiera al desembarco. A eso de las 10 de la mañana, un escuadrón enemigo se aproximó por la playa a observar nuestros movimientos, pero la avanzada desplegó una mitad en guerrilla para esperarlo. Mas en cuanto se puso al alcance del coliza del Moctezuma, o sea, a tiro de una de las naves de la armada, le disparó unos cuantos cañonazos que lo pusieron en dispersión. Lista la división desembarcada conforme a las instrucciones del general San Martín, cerca de las 2 de la tarde se puso en marcha a tomar posesión de la villa de Pisco. Solo el general Las Heras y uno de los ayudantes iban montados. Los demás de la división, en caballos que habían también hecho el viaje en el navío San Martín, los demás de la división, jefes, tropa de artillería y caballería y cuantos más por su instituto debiesen ir montados, iban a pie cargando su silla a la espalda, la silla de montar a la espalda. Y los cañones se tiraban a brazo. Era un espectáculo aquel imponente,
conmovedor en que se veía lucir el imperio de la sumisión militar, la moral, la disciplina, la severa subordinación a la voz de su general. Mirar tanto hombre benemérito ostentando las insignias de las más altas clases y en su pecho las condecoraciones de la gloria, y mientras tanto con su silla a cuestas. Era una escena, aquella, que si el ejército de los Andes la vio y practicó en la campaña libertadora, quizá no se ha repetido muchas veces en otros ejércitos. En otros ejércitos. Bueno, después van a desembarcar a las caballadas, ¿no? Por supuesto. Y fíjense qué llamativo esto. Desde que el día 9 quedó nuestro ejército en posesión de la villa de Pisco, bueno, relata mucho la cuestión de la disciplina. Las tropas no cometieron desmanes contra la poca población civil que encontraron, habían huido, ¿no? Porque hubo un bando del virrey decretando la evacuación de las zonas costeras en previsión de un desembarco, es decir, no tomaron por sorpresa a las tropas realistas, esto lo relata, pero habla también de la rigurosidad con la que San Martín se tomaba estas cuestiones, ¿no? No estaba dispuesto a que por una cuestión de desacato y desahogo de la soldadesca que a veces se presta a este tipo de cuestiones, históricamente es así. Bueno, el ejército de los Andes es un comportamiento digno, ¿no? Decoroso, disciplinado. Desde que el día 9 quedó nuestro ejército en posesión de la villa de Pisco, empezaron a llegar muchas gentes de las vecinas del pueblo y otros de lugares circunvecinos, las que viendo que eran recibidas con atención y cariño, al volver se les encargaba que esparciesen la voz de que regresaran las familias a sus casas, sin cuidado y en la seguridad de que serían tratadas con respeto y consideración, pues el ejército no iba a afligir a los pueblos sino a libertarlos de la dominación española. En efecto, se propagaron con tan buen éxito estos encargos que a las 3 o 4 semanas ya habrían vuelto más de 800 o 1000 personas, entre familias, mercaderes de menudeo y artesanos, que abrieron sus tiendas y pulperías, que amasaban pan, hacían dulces y otras granjerías que no fueron de grande utilidad. Unas porque careciendo de medios no habían podido alejarse mucho, otras porque faltándoles ya los recursos no podían subsistir sin el producto de su industria, otras por el convencimiento del buen trato de nuestros soldados y la falsedad de las imputaciones del virrey, y no pocos, en fin, que por su adhesión a la causa de la independencia estaban dispuestos a volver, pues contra su voluntad y solo en fuerza de la pena de muerte impuesta habían abandonado su hogar. Palabras del general Jerónimo Espejo, integrante, testigo en primera persona de lo que fueron esos días posteriores al desembarco en la bahía de Paracas, cerca de Pisco, del ejército libertador, el ejército de los Andes. Y para no alargar demasiado, ya terminamos, ¿sí? Voy concluyendo. Cerca de mediodía se recibió aviso de Caucato de la llegada de un parlamentario del virrey de Lima, con pliegos para el general San Martín, que el general Arenales decía que lo dejaba pasar en consideración de haber expuesto que tenía orden expresa del virrey de entregar en mano propia las comunicaciones de que era portador, y como es sabido por práctica general que todo parlamentario es encargado de una comisión ostensible, los pliegos que conduce, y otra reservada, la de adquirir cuantos datos pueda del enemigo, aunque se sospechó que este sería el principal interés del parlamentario, fuese por encargo positivo o supuesto, pareció insignificante o de muy pequeña importancia su entrada a nuestro campo, con tal de que se cruzasen sus ardides o vivezas y se evitase toda ocasión en que pudiese sorprender el ánimo incauto desprevenido de alguno. Al poco rato ya llegó al cuartel general, escoltado por una partida de nuestra vanguardia, con los ojos vendados y demás formalidades de ordenanza. Fue presentado al general San Martín, que recibió los pliegos y dispuso se alojase en una habitación de la propia casa, destinando al edecán Caparrós para su cuidado y atención, quien no se separó un solo momento de su lado. El parlamentario era el alférez de húsares de la guardia,
don Cleto Escudero. Don Cleto Escudero, bueno, da detalles de lo que fue la estancia de este parlamentario enviado por el virrey del Perú a parlamentar o a transmitir unos pliegos al general San Martín, cómo trataban de inducirlo a una suerte de engaño en cuanto a la cantidad de tropas que eran, porque sabían y eran conscientes de que al mismo tiempo de su encargo oficial era una especie de espía realista. Esto era algo aceptado, ¿no? Como las comunicaciones del virrey traídas por el parlamentario Escudero contenían una invitación al general San Martín para entrar en negociaciones sobre la base de la paz, según se divulgó, el general eligió como diputados de su parte a los señores coroneles don Tomás Guido, su primer edecán, y don Juan García del Río, secretario de gobierno, quienes el día 19 marcharon hacia Lima, llevando una escolta de granaderos a caballo al mando del entonces teniente Isidoro Suárez. Bueno, relata alternativas y voy terminando con esto. El día 28 se hizo saber al ejército por la orden general que los diputados Guido y García del Río, enviados a Lima a escuchar las proposiciones del virrey, habían ajustado el día 26 en el pueblo de Miraflores. Esto lo vamos a profundizar en ese próximo Mates con Historia que ya les mencioné que vamos a hacer. Las tratativas para la paz, el acuerdo, que surgen de San Martín hacia los comandantes realistas, pero que fracasan. Habían ajustado el día 26 en el pueblo de Miraflores un armisticio y suspensión de armas por el término de 8 días, durante el cual continuarían la negociación. Esto es interesante porque entonces parece que hubo voluntad de un acuerdo. Esto está muy detallado aparte y no es el único autor. Octubre de 1820. Fue tan decidida la adhesión de los habitantes del Perú a la causa de la independencia, y en particular la de las distintas clases en que se han ramificado las razas de origen primitivo, que ella inclinó sin duda la balanza del destino en favor de la libertad del país. Y este poderoso elemento, comprimido, como lo había conservado el poder colonial desde Tupac Amaru y Pumacahua, a manera de los gases volcánicos, empezó a hacerse sentir desde que la expedición tomó tierra en Pisco. Empero, poco importa que las pasiones se ensañen contra el hombre que no puede alzar su voz desde el sepulcro. Los hechos de que ha sido testigo, todo el nuevo mundo hablarán por él, y la justicia se la hará la historia a despecho de la malquerencia. Bastante profético lo que dice Espejo acá en su diario. Se está refiriendo a las calumnias contra San Martín, ¿no? La fuerza de la verdad se abrirá paso a través de los tiempos y dirá en honor del nombre peruano, que el patriotismo de sus hijos empezó a desarrollarse desde que el Ejército Libertador fijó su pie en Pisco. Que esta noticia se propagó en el país con la rapidez del fuego eléctrico, entremezclada con la buena fama que supieron granjearse nuestras tropas por su disciplina y orden. Que a los 15 días, poco más o menos del desembarco, se habían presentado de las haciendas inmediatas, de las estancias, diríamos nosotros, más de 3.000 negros de ambos sexos. Porque últimamente se hace mucho hincapié en cómo reaccionó el elemento indígena. Pero nos olvidamos que en esta parte de América hay un tercer elemento étnico importante, que eran los negros esclavos. ¿Estuvieron con la revolución o contra la revolución? Esto lo dice Espejo, que fue testigo, ¿no? Se suman 3.000 negros de ambos sexos al Ejército Libertador. Al oír la voz de que nuestro ejército llevaba al Perú la libertad, confundiendo el significado de la libertad civil con la manumisión de sus personas, pero como quiera que ella fuese, este fue un hecho práctico y que indudablemente fue uno de los principales elementos de guerra que entraban en el plan de campaña del general San Martín. Así es que, a los pocos días que el ejército pisó el suelo peruano, había aumentado sus filas con cerca de 700 negros jóvenes, que se prestaron voluntariamente al servicio y que el de mayor edad quizá no excedía de 30 o 35 años. De este número se destinaron 100 y pico a cada uno de los batallones número 7 y 8 del Ejército de los Andes, cuyos cuerpos eran de negros argentinos desde su creación, y el sobrante de más de 400 se incorporó al batallón número 4 de Chile.
Bien, esto, una joyita. San Martín en la historia y en el bronce, editado, auspiciado por el gobierno argentino, en 1950, en ocasión del año del centenario, en homenaje al centenario de la muerte del general Don José de San Martín. Bien, qué bueno que podemos ir de a poquito, desmenuzando, saboreando, meditando estos procesos históricos complejos, que no da para ser simplificados de modo tan burdo a veces, como lamentablemente tengo que decir el artículo que leí al comienzo del señor Angelo Salvatore, que mezcla todo, confunde todo y ni siquiera fue capaz de chequear lo más básico, que es googlear y ver en Wikipedia cómo se relatan algunos sucesos u hechos, ¿no? Bien, espero que les haya gustado este Mates con Historia. Les dejo un saludo. Nos vemos la próxima, si Dios quiere. Que estén muy bien.